Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Y acá estamos en el programa número 110. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de hoy que vamos a estar tratando? Si bien ya saben que el programa está abierto para comentarios, para lo que quieran aportar, vamos a estar hablando de los engaños del sistema, las mentiras con las que hemos crecido, esos relatos tan difundidos que vamos a estar viendo cómo se reproducen desde los medios de comunicación, desde la educación que tenemos en la escuela y que van abordando las distintas áreas importantes de la vida, algunos que hemos tratado en otros programas, como por ejemplo el de la medicina, ¿no? La salud, algo tan importante sobre la salud, qué ideas tenemos sobre la salud y qué cosas se nos ocultan. Es la psicología misma, algo que tratamos siempre, pero algo vamos a retomar hoy, en la espiritualidad. Y ahí le pongo ese título que está compartiendo Claudia, de todo lo que nos enseñaron está al revés, porque pareciera que a veces cuando entramos en un área en particular, hacemos una crítica y decimos, bueno, no estamos de acuerdo con esto no funciona bien, pero cuando empezamos a ver cómo esto está en todos los ámbitos importantes de la vida prácticamente, todos los ámbitos que moldean nuestra vida, ya empieza a hacer ruido, ¿no? Y entramos a poder preguntarnos por qué esto es así, ¿no? ¿Cuál es la razón de que haya tantas cosas que siempre vamos a ver parecen apuntar hacia la dependencia, la baja vibración, quedarse atascados en el miedo, ¿no? En la necesidad de que alguien de afuera te venga con las soluciones, en el conflicto que parece nunca solucionarse? Y cómo lo que pasa, la importancia de poder cuestionar estas cosas. Si bien yo le voy a compartir hoy algunas visiones, algunas ideas que yo tengo sobre el tema y que iremos escuchando también lo que piensan ustedes. Por supuesto, cada vez que cuando uno entra en un tema, ¿y qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la historia que nos enseñaron? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Podemos tener muchas diferencias. Entonces, siempre es una opinión, pero en lo que quizás podamos estar de acuerdo es que hay algo más allá, ¿no? Que no nos llega por estos medios y que es lo que hablamos acá y lo que mucha gente en su búsqueda va encontrando. Y creo que eso es lo importante, poder conectar con eso que hay más y preguntarnos, bueno, si no están estos valores con los que vivimos cotidianamente, ¿cuáles son las consecuencias de vivir con eso? Así que los invito a que se queden a escuchar este análisis, a opinar, a darme sus visiones del tema. Es un tema en el que me encantaría, si hay opiniones diferentes, escucharlas, porque para eso estamos, ¿no? Por supuesto, no para traer más dogmas, sino para abrir preguntas, abrir interrogantes. Así que bueno, los voy a ir saludando. Ya saben, comenten ahí, los que están mandando, seguramente irán entrando. Ahí está dejando Claudia las redes del programa, como para que nos sigan. Y les voy bueno, cuéntenme, ya saben, los de siempre, los nuevos, el que pasa, el que está curioseando a ver de qué se trata el tema de hoy, deje su saludo, porque siempre tenemos gente que está mirando y no cuenta que está ahí, nos saluda. Y es importante saber que están por ahí, obviamente, escucharlos, ¿no? Después, porque estos temas son como para disparar opiniones. Bueno, ahí está Solcito contándonos. Buenas noches, querida comunidad del portal. Hoy los saludo desde la camucha porque estoy con un malestar estomacal. De todas maneras, los estaré acompañando de los comentarios. Gracias, Sol. Te vamos a extrañar acá. Me hubiera encantado tenerte opinando de estos temas, pero bueno, vamos a escuchar tus comentarios de ahí. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Que nos está saludando. Bienvenida, la primera ahí que se anima a saludar. Así que bueno, vamos a ir entrando un poco en el tema. Hola Vero, ¿cómo estás? Dice buenas noches Mati, buenas noches Sol. Alejandro Palomo, buenas noches, saludos desde Bahía Blanca. Bueno, saludos a Bahía. Alejandro, bienvenido.
Bueno, a ver, vamos entrando un poquito, después ustedes vayan comentando y vamos a ir saludándolos, por supuesto, y escuchando. A ver, ¿por qué es tan importante esto? ¿No? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Yo siempre digo, los que siguen el programa ya lo saben, me lo escucharon decir 1000 veces, pero bueno, justamente los conceptos importantes hay que volver. Tenemos psicólogos que se dedican específicamente a hablar de temas de salud mental, ¿no? Van a hablar de la pareja, van a hablar de cómo manejar la ansiedad, cómo hacer con la depresión, cómo cumplir metas. Bueno, nosotros cubrimos esos temas, hablamos de esos temas, pero me parece que no es suficiente, ¿no? Que todo tiene que estar integrado. Y en esa integración tiene que venir al menos una mirada cuestionadora del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, si esto es así como planteamos acá, ¿no? Si uno está en una relación violenta, ¿no? En una pareja violenta, por ejemplo, bueno, muchas veces decimos, cuando analizamos este tipo de relaciones, como estuvimos hablando de relaciones tóxicas hace algunos programas, cuando uno está en esa relación no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta de los mecanismos de manipulación que puede estar usando la otra persona para hacerte sentir mal, para hacerte creer que las cosas son como te las está diciendo, ¿no? Algo que se habla mucho hoy, los mecanismos que usan los narcisistas, los manipuladores, los psicópatas, para hacerte creer que tienen razón, que sos el culpable o la culpable de los problemas que hay, para bajar tu autoestima, para cortarte relaciones y que entonces no crezcas, no puedas hablar con otros que te ayuden quizás a entender lo que está pasando. Cuando pasa eso, es muy difícil agarrar a esa persona y decir, bueno, trabajemos en tu salud únicamente. A ver, ¿cómo vas a hacer para sentirte mejor? ¿Cómo vas a hacer para llevar adelante proyectos? ¿Cómo vas a hacer para esta ansiedad? Si no te das cuenta primero que estás con una persona que, a diferencia de lo que uno esperaría de una pareja o de la familia, en vez de ayudarte, en vez de ser un apoyo, está siendo alguien que te está reteniendo, que te está afectando, que está usando maniobras para hacerte sentir mal. Entonces, primero uno necesita tomar conciencia de eso, ¿no? Tomar conciencia y decir, ay, no, no está bien que te pegue, no está bien que te insulte o que te controle la economía o que te impida ver amigos o amigas. Eso no está bien. Esa es la toma de conciencia que tenemos que hacer para decir, bueno, el problema primero es cortar con, al menos cambiar cómo se da esta relación. Sin eso es muy difícil que esa persona mejore, estando sometida a eso todo el tiempo. Entonces, ese paralelismo hay que hacerlo también con el mundo en que vivimos. Si vivimos llenos de mentiras, si vivimos llenos de cosas como lo vimos a partir del 2020, en el 2020 y los años siguientes, muy intensamente, lo comentamos acá en muchos programas. Si hay algo que constantemente te está metiendo miedo, te está haciendo sentir que no, que tenés que cortar tu vida, que no hay nada que puedas hacer para sentirte bien, sino que tenés que esperar a ver cuándo la solución va a venir de afuera, que tenés que resignar todo lo que te hace bien y obedecer. Es muy difícil estar bien en esa situación, ¿no? Uno tiene que encontrar una gran fuerza interior para oponerse a eso, pero primero tenemos que poder cuestionarlo. Entonces, un poco a eso vamos, ¿no? Eh, si el sistema, si aprendimos en la escuela donde supuestamente nos enseñan lo útil para entender el mundo, recibimos versiones edulcoradas de las cosas, una historia probablemente manipulada y las ideas del sistema y no quizás lo que realmente somos en esencia, vamos a salir creyendo que eso es el mundo, que eso es lo que hay, ¿no? Y la cuestión es que hay mucho más que eso. Si los medios de comunicación constantemente nos están haciendo preocupar, metiendo miedo, haciéndonos enojar con otros, es muy difícil no caer en eso y en todo caso lo que uno necesita es eh, poder decir, bueno, le voy a poner un límite a esto, me voy a abstraer, lo voy a ver, qué es lo que vamos a ir hablando, ¿no? ¿Qué se hace con esto? Lo voy a mirar,
con distancia, sin creérmelo, para ver, bueno, en qué temas están hablando, qué temas seguramente escucharán todos, pero eso no significa que no pueda hablar de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como hablamos de espiritualidad, como se habla en este canal, hay muy poco, ¿no? Bueno, las cosas que le reconocemos mucho a Claudio, ¿no? El creador con Liliana de este canal, es que él llevaba el tema de la espiritualidad a la televisión grande, ¿no? A la masividad. Y realmente era el único programa que trataba esos temas. Temas que para otros es imposible encontrarlos en otros lados de la televisión. Bueno, ¿por qué es? Si evidentemente hay gente que esos temas le interesan, le llaman, le importan en su vida, porque es que en esos medios no están. Bueno, seguramente eso es lo que vamos a estar hablando, porque hablar de esos temas te da poder, te empieza a mostrar alternativas de cómo se vive, de herramientas que uno puede desarrollar, de cómo alimentarse, por ejemplo, de cómo tratar enfermedades. Y eso no sirve para la dependencia. Decía, bueno, ¿qué tema soy, Mati? Me decía Ludmila. Bueno, estamos hablando, creo que ya un poco habrás captado, de las mentiras que, o los engaños con los que crecemos y qué podemos entender de qué está pasando ahí realmente. Buenas noches, dice Mirta, es un chale, Santa Fe, me gustan estos temas. Bueno, buenísimo, Mirta, espero tu opinión. Me gustaría saber qué piensan de esto. Bueno, un ejemplo de un tema, por ejemplo, que está ahora, un tema fuerte, es el que trata la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Yo la pude ver el otro día, hice ahí en mis redes un comentario con algunas reflexiones. Bueno, una película que la criticaron mucho, algunos dicen que, como siempre en estas cosas, que bueno, por ahí es esto una campaña, que finalmente la dejan que salga en los cines y por algo será. Bueno, independientemente de esas polémicas que se arman, hay mucha gente que sale a criticarla como diciendo que esto es mentira. Y bueno, ¿de qué habla la película? De temas que, como les digo, tocando el tema de los medios, a las redes no les gusta que tratemos, entonces hay que ser muy cuidadoso con las palabras, que es todo lo que es la trata de niños, ¿no? Entonces, cuando uno ve la película, bueno, te impacta porque te muestra que este es un gran negocio, ¿no? Algo que por ahí, en principio, quizás mucha gente más inocentemente piensa que es algo de personas individuales, que pasa en estos casos que cada vez por suerte se habla más y nos enteramos más y bueno, pasó adentro de una familia o pasó en algún lugar donde va el niño o hubo algún, en todo caso, algún secuestro, alguna cuestión así, de esas desgracias que pasan cada tanto y creen que el tema pasa por ahí. Bueno, esta película primero lo que nos muestra es que hay redes muy lucrativas que tratan con esto, que captan a los niños y que los ponen en esa situación terrible, ¿no? Entonces, primero trata eso. ¿Por qué se podría cuestionar una película así? ¿Por qué podría haber una reacción negativa? ¿No? La película tiene algunas, pero que no son fundamentales, conexiones con la religión en el sentido de resaltar que esto, digamos, que quien tiene un sentimiento religioso se va a querer oponer a esto, va a querer cuidar a los chicos, que quizás Dios los guíe en esa tarea, algo que uno puede estar de acuerdo o no, que es el sentir quizás de los que están involucrados en la película, que está basada en una historia real, pero no hace al tema principal. Eso es una cuestión de posturas, ¿no? Entonces, ¿por qué no quieren que se hable de estos temas? Algo que lo hemos dicho acá muchas veces, ¿no? Digamos, temas que son tan importantes reflexionar y preguntarnos por qué pasan estas cosas tan graves, por qué está pervertida en todo caso la sexualidad de una manera que lleva a esos tipos de impulsos, necesidades, aberraciones finalmente. Pero el tema es incluso más grave, porque algo que la película ni siquiera da a entender, pero no toca,
es cuál es la relación de esto con el poder, ¿no? Que pasen estas cosas, cómo está conectado con personas que están en el poder, figuras importantes, y ahí empezamos a pensar por qué será que no se habla de estas cosas. Em, Porque, por supuesto, quienes están detrás de los medios, detrás de las revistas que, por ejemplo, han hecho críticas, detrás de los grandes medios de comunicación, detrás de las redes, qué conexión tienen con que todo esto pase, ¿no? Muchas veces decimos, quien está tan necesitado de poder, tan involucrado ahí en esos negocios multimillonarios, bueno, tiene que tener un poco de obsesión con el control y un poco de placer también con el control de los demás. Entonces estas cosas se empiezan a conectar. Bueno, en fin, cuando uno habla de esto, si quieren, si alguno sabe de estos temas, pueden comentar. Cuidemos las palabras, lamentablemente para poder seguir hablando tenemos que hacerlo así. Que me decía, dicho sea de paso, para que entiendan un poco lo que está pasando. El otro día estuve en un programa de Australia, un periodista argentino que vive en Australia, y me decía, por ejemplo, que allá están por sacar una ley donde a quien hable de estos temas prohibidos, ¿no? Que los tildan de desinformación, le van a cerrar las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, fíjense a lo que estamos llegando, ¿no? A que, bueno, a quien habla de cosas que no gustan, bueno, estas cosas tenemos que ver la gravedad de esto, ¿no? Porque no podemos pensar si no reflexionamos sobre estos temas. Tantos temas que por lo menos son cuestionables, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también me dio ganas de hablar del tema hoy, porque bueno, es tan difícil, justamente por eso hay que tratarlo, para que podamos entender lo que pasa en la familia de cada uno, por qué desaparecen tantos chicos por año en el mundo, ¿no? Y quiénes son esas personas que nos muestran su cara y dicen que son benefactores de la humanidad y en realidad tienen historias y cuestiones muy oscuras. Así que, bueno, ahí tenemos un tema, por ejemplo, de estos que estamos hablando, ¿no? Del que no se habla, no se reflexiona, no se pregunta, hey, ¿dónde están estas cosas? Yo siempre cuento, porque también la visión que nos dan siempre es la de el bien contra el mal, ¿no? Los buenos, en teoría, serían todos los encargados de esto, ¿no? Los políticos que están en contra de todas estas cosas, los medios que se horrorizan por estas cosas que pasan, la policía, ¿no? Que está ahí para cuidarnos, y del otro lado los malos, ¿no? Los delincuentes, los malhechores que hacen todo el mal. Eso es un cuento, ¿no? Es arquetípico, es una visión muy básica del mundo donde el bien y el mal están completamente separados. Bueno, lo que vemos con estas cosas es que están mucho más mezclados de lo que creemos, y por eso siempre decimos acá, el trabajar con la sombra, por ejemplo, significa que uno tiene que preguntarse en uno, ¿no? Poder preguntarse en uno cómo son, incluso la misma oscuridad, porque no existe esa división de bien y mal. Cada uno tiene que tratar en uno con sus tendencias agresivas, egoístas, destructivas, envidiosas, y verlas como para poder crecer como persona, para poder superarlas si es lo que queremos, para poder realmente alegrarnos por, como decíamos, hablando de la gente nutritiva, ¿no? Realmente alegrarnos de lo bueno de los demás, las cosas que le van bien, realmente ser positivos para los demás. A ver, dice Iliana, ¿cómo estás, Iliana? Esa es la clave, el conocimiento te da poder, por eso es tan importante seguir abriendo la mente, preguntar, cuestionar todo, buscar hasta encontrar lo que resuene con nuestro pensamiento. Saludos desde Campeche, México. Bueno, saludos, Iliana. Eh, bueno, excelente tu comentario. Hablamos, un poco es lo que estamos diciendo, ¿no? Si uno cree en estos relatos, por ejemplo, uno dice, ay, bueno, que los políticos saquen más leyes para combatir esto, que la policía haga tal cosa, que haya más policías, ¿no? Y nos engañamos con estas cosas. Les iba a contar recién, yo trabajé mucho tiempo en adicciones, ¿no? Eh, em, con los chicos, con los chicos y chicas, ¿no?
los pros que horrorizan de que hoy el combatir, ¿no? Todo el tema de el negocio de las sustancias, em, que dicho sea de paso, muchos de esos que están ahí hablando también son consumidores, ¿no? Pero dicen, bueno, no, tenemos que combatir esto. Y yo decía, trabajando con cualquier persona que tiene un hábito de consumo, vamos a decir, sabe dónde conseguir estas cosas, ¿no? Sabe a dónde ir, sabe con quién. Entonces, no sé si esa persona sabe, cómo no saben los políticos, la policía, ¿no? Los que tendrían que, se supone, combatir eso. Bueno, la cuestión es que lo saben, ¿no? Y muchas veces están involucrados en todo ese negocio. Entonces ahí vemos que, bueno, abrir la mente, es decir, tenemos que ver cómo funciona nuestro mundo, el sistema, y no crearnos los relatos que nos dan donde ¿por qué? Porque nos dan una falsa solución del problema que nunca se va a solucionar de esa manera. A ver, dice Sol, el tema religión en Sound of Freedom no es una bajada de línea, sino que solo nos muestra que el protagonista cree en Dios. La palabra se nombrará 3 veces a lo sumo en la película. Claro, exacto. Em, que de nuevo, uno puede gustarle o no gustarle. También hoy pareciera que se está hablando que la religión fuera algo malo, más bien las creencias, la espiritualidad, más bien, que fuera algo malo, cuando en todo caso a la religión, que la incluimos ahí, no sé si llegaremos a hablar de esa parte, eh, sí tiene sus problemas, sí causó mucho daño desde mi punto de vista, pero en la parte más política, institucional, donde son seres humanos que dicen, uy, acá hay poder y voy a aprovechar esto, y dan mensajes que les sirven para eso, pero no en la esencia de las enseñanzas que casi todas, en su profundidad, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con buscar un sentido de la vida, eh, donde el otro no puede estar separado, el cuidado del mundo de los demás no puede estar separado de eso. Y muchas veces es lo que te motiva también a hacer buenas acciones, a hacer sacrificios, llegado el caso, ¿no? A ver, decía Vero, pero en realidad no funciona o funciona totalmente diferente a lo que nos muestran. Exactamente. Ah, a ver, no, me perdí un primer comentario. Lo que vengo observando del sistema en general es que todo funciona a modo pantalla o en un como si, para que pareciera que funciona de cierta manera, pero en realidad no funciona, funciona totalmente diferente a lo que nos muestran. Exactamente. A ver, les voy a leer un texto, que le voy a pedir a Claudia ahí que lo vaya poniendo. Este texto lo escribí hace unos años y bueno, vengo modificándolo un poco. Es la otra parte, Claudia, la primera, esa es la segunda. Si la podemos... em, que el texto le pongo por ahora es una parte, es un fragmento, porque bueno, si no iba a ser muy largo, ahí está, gracias Claudia, que se llama Despertar una mentira. Y de lo que hablo acá es tratando de recordar cómo yo ab- absorbí, recibí este conocimiento, ¿no? Y esto nos va a servir después para este análisis que estamos haciendo, pero esa visión que a uno le dan como chico desde todas estas instituciones y medios y los adultos mismos, y después vamos a pensar un poco por qué esto es así. Bueno, dice, despertar una mentira. Nací en un mundo en el que los políticos eran nuestros representantes, y estaban ahí porque eran los más honrados, donde los empresarios eran los más capaces y las empresas aquellas que nos daban el mejor producto posible. Así la elegíamos a ella y no a otra. Todos ganábamos, donde la publicidad era algo simpático que resaltaba las cualidades de su producto para ayudar a elegir. Publicidades llenas de colores, mostrando elementos fascinantes, uno más sorprendente que el otro. Donde en la escuela se enseñaba el conocimiento necesario para progresar en la vida. La iglesia era el lugar para encontrar a Dios, el lugar de las grandes respuestas sobre la vida. El diablo, el partidario de todo lo malo, por ejemplo, el sexo, esa cosa tan rara que pasaba entre un hombre y una mujer, y ni hablemos cuando no era entre ellos. Si te sentías mal, ibas al médico y tomabas un remedio, y esa era la mejor solución posible. Creo que sí, ya estamos en la segunda parte. Esa era la mejor solución posible.
Para informarte, el noticiero y el diario te contaban sobre aquello importante que pasaba, con la verdad y nada más que la verdad. La tecnología, ese avance mágico del hombre para hacernos la vida cada vez mejor. El amor era algo mágico que un día llegaba y el casamiento el momento más feliz de la vida, donde estaba claro quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Los policías eran los buenos y los ladrones los malos. Los sacerdotes los buenos, los terroristas, vaya a uno a saber qué es eso, pero son gente violenta, los malos. La historia había sido un tiempo peligroso, salvaje, lleno de tiranos y esclavos, de reyes y sus guerras. Por suerte, ahora vivíamos en la modernidad y eso no pasaba más. Bueno, hasta ahí ese fragmento, ¿qué es lo que trato de expresar con esa historia? Em, bueno, un poco lo que yo recuerdo que era esa visión que nos daban, donde todo, si está por ahí es porque está bien, ¿no? Nadie te contaba, nadie te decía, no, mirá que las noticias pueden no ser ciertas o pueden tener una tendencia, ¿no? Ni siquiera en la escuela, donde lo que pasa con la política, ahora vamos a retomar esto un poco en la placa, pero ahí voy tocando estos temas. Lo que pasa con la política es, bueno, en todo caso, este político es malo, este es el que es el peor, hace todo mal, es corrupto, etc. Pero este es el bueno, ¿no? En todo caso, el tema era así, pero hay que votar y hay que elegir porque eso es participar en la política y cambiar tu mundo. Em, los medios de comunicación, ¿no? Como digo, ahí también con las publicidades, parte integral, donde las publicidades también son simpáticas, te muestran las cosas como te buscan emocionar, te buscan apegar a lo que estás viendo, ¿no? Bueno, cuando en realidad, ¿qué está pasando ahí? Nos están generando un apego o una necesidad con un producto. Y muchas veces eso no es bueno y eso no importa. Lo que importa es que nos enganche, ¿no? Em, bueno, policías y ladrones, esto que ya comentaba, los remedios, ¿no? Los remedios de, bueno, si vos tomas algo es porque es bueno, es porque esto nadie nunca nos dice hasta que quizás crecemos o si tenemos la suerte quizás de estar rodeados de gente consciente de estas cosas. Nunca nos dicen que quizás haya soluciones mejores que no son las que se venden en una farmacia, que quizás son más baratas, que quizás realmente solucionen los problemas, ¿no? Esto es lo que tenías que tomar porque lo había dado el médico era palabra santa, ni hablemos, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, esto cuando va pasando el tiempo, eh, uno empieza a ver las grietas en esto, pero ¿qué pasa? Estas ideas, se supone que a los chicos no hay que contarles, ¿no? Las situaciones más oscuras. Yo creo que se nos podría hablar de muchos temas complejos y de forma que lo podamos pensar, que lo podamos razonar, sin necesidad de eh, aterrorizarnos con las cosas que pasan, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cuento divide bien entre lo bueno y lo malo, entre lo que hay que creer es bien claro, y esas son modalidades que pueden funcionar, como decía, hasta cierto punto para un niño que necesita ciertas certezas, ¿no? Como decimos muchas veces, cuando somos chicos el mundo es algo tan incierto, tenemos tantos miedos, ansiedades, que necesitamos ciertas certezas. Pero la madurez, cuando pasa el tiempo, necesitamos empezar a ver la realidad, y la realidad es siempre más complicada, ¿no? En la realidad hay cosas que quieren ser de una manera, pero quizás no lo son, o como decía Ibero, que quieren mostrarse de una manera para que les creamos, para que digamos, ah, sí, esta persona es en la que tengo que confiar en lo que me dice y ya está, no tengo que investigar por mi cuenta, no tengo que dudar. La realidad es que cuando nos metemos en los temas complicados, muchas veces hay dudas y hay que encontrar, incluso entre diferentes voces dentro de lo que se cuestiona, qué es lo que realmente está pasando. A ver, voy a ir un poco a los comentarios.
Decía Claudia, mi papá siempre me dijo que recuerde que una noticia siempre es 50 y 50. 50 beneficia a alguien, 50 perjudica a alguien. Y revisar el trasfondo de la misma. Exactamente, sí, muy interesante eso que te decía. Bueno, yo les conté que hacía teatro y por ejemplo una vez estábamos hablando haciendo una parodia de un noticiero, porque a mí siempre me pareció muy curioso esto de cómo los noticieros tienen este formato de todo con música, te tiran noticia, noticia, no te dejan pensar, te generan emociones, siempre son cosas negativas, pero después te mandan a deportes y después te mandan a una noticia tierna y curiosa. Y digo, ¿qué nos queda de eso, no? Más que agitación, más bueno, porque en principio lo mínimo que podemos decir es que buscan enganche, ¿no? Pero después están siempre al servicio de relatos que saquen poder, no dan tiempo nunca de analizar y de reflexionar algo y de hablar de el poder, el potencial que tenemos en todo caso, ¿no? Como se vio muy claramente, como decía ahí, desde el 2020, ¿no? En vez de decirnos, estén con sus afectos, que eso te fortalece incluso desde desde el cuerpo, la salud, el sistema inmunológico, ¿no? Tomen esto, aliméntense de esta manera que los va a fortalecer, cuiden su ánimo, mediten. No, no. Era miedo, 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 no hay nada que hacer, espera que te demos la solución, ¿no? Entonces, bueno, decía, hicimos una parodia de un noticiero cómica y justo en el público había un fotógrafo de un diario importante que vino y nos dijo al final, se acercó y dijo, es así. Cuando uno ve una noticia, va un corresponsal a alguno de estos temas polémicos, va a buscar al que necesita que diga algo que quiere que diga, y muchas veces va, si esa persona no aparece, el supuesto testigo, supuesto persona que iba caminando ahí, es alguien armado, puesto para decir lo que ellos necesitan. Vieron que cuando pasa un caso popular, como ha habido muchos, por ejemplo el de los rugbyers, ¿no? El crimen de Fernando, cómo se hablan horas, 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 explota el tema. Entonces, claro, para explotar un tema así, mantener a la gente enganchada con eso, distraída con ese tema, necesitan cosas espectaculares que llamen la atención. Entonces, pistas y cosas, información nueva todo el tiempo. Y para eso tienen que inventarla muchísimas veces la información, porque en la realidad no está o son cosas que son simplemente versiones o rumores o quizás directamente ni siquiera existen. Entonces nos decía, esto es así, es tal cual como ustedes lo están parodiando. Y esto es un poco lo que pasa cuando uno conoce, no sé si ustedes conocen algún político o alguien que esté en los medios o alguien que esté en algún espacio de estos donde hay mucho poder, a ver qué ve en su día a día, ¿no? En mi experiencia, siempre que hablo con gente así, me cuentan cuestiones mucho más oscuras de las que se dice que son, ¿no? Dice Sol, en las publicidades no te venden el producto, te venden la emoción que te hace creer te generará ese producto. Exactamente. Yo digo, por ejemplo, em, una típica publicidad que te dé un auto, ¿no? Y en el auto te muestran a la familia viajando, casi todos contentos y llegando al lugar relajado y felices y demás. ¿Qué te están vendiendo? La emoción de estar en familia, de estar de vacaciones, de estar pasando momentos relajantes. Eso nada tiene que ver con el auto, porque cualquier auto te lleva hasta ahí. Mientras funcione más o menos bien, las cuestiones de comodidad del auto son secundarias a eso, pero como bien dice Sol, la emoción es, me siento bien, y si uno engancha eso, lo que la mente hace es conecta esa emoción con ese auto y entonces quiero ese auto porque creo que ese auto me va a dar la emoción, pero ese auto no te da la emoción te da si estás bien con tu familia, si tenés la posibilidad de irte de viaje, de tomarte vacaciones y si hay buena armonía en esa situación. Dice Sol también, puede ayudar al programa y al canal dando like y comentando y compartiendo. Sí, les agradezco. Bueno, hoy también, están muy callados. Si bien los que comentaron comentan cosas muy interesantes,
los demás, dígame, qué piensan, sean libres de no estar de acuerdo, decir yo confío, a mí me gusta, o yo le creo lo que dice el noticiero, a mí me hace bien verlo, y lo hablamos. ¿Mm? Sol dice, yo participé de esa parodia de mis pocas incursiones en el teatro. Ah, mira, no me acordaba que habías estado ahí participando, mira. Eh, sé que estabas viendo, pero no me acordaba que habías participado ese día. Bueno, podemos poner la imagen, Claudia, que hablamos de, vamos a especificar un poco en algunos de estos temas para, bueno, ir un poco al punto de lo que venimos contando, repasando algunas cosas. Bueno, la historia, por ejemplo, ¿no? Engaños que aprendimos, la historia. Dos cosas que para mí resaltan de la historia, ¿no? Una puse cuál es nuestro origen y otro qué poderes manipulan los eventos. Dos cosas. Por un lado tenemos la historia reciente, podríamos decir, la historia que todavía nos influye, ¿no? Relatos de qué pasó en el siglo pasado, por qué fueron las guerras, cosas que siempre después tienen mucha influencia en las decisiones actuales, ¿no? Si tal es el enemigo, entonces, hoy tenemos que cuidarnos del enemigo y para eso tenemos que seguir con miedo y para eso quizá tenemos que entrar en un conflicto, en otra guerra actual. Por suerte, nosotros acá, en Latinoamérica en general, si bien algunos países han tenido más conflictos, no pasamos tanto esto, ¿no? Que en otras partes del mundo pasa, pero, por ejemplo, ¿quién querría entrar en una guerra de la población realmente? ¿Quién quisiera esto? ¿Quién quisiera entrar en esa crisis económica, en ese peligro constante que tus hijos o tus sobrinos o tus nietos tengan que ir a arriesgar su vida? ¿Quién querría eso realmente, no? Si bien entendemos que hay conflicto en el mundo, lógicamente, eh, todos trataríamos de que eso no llegue a ese punto, ¿no? Porque no queremos. Sin embargo, te convencen de que eso es necesario, de que es urgente, de que si no va a ser peor y siempre está habiendo conflictos y guerras y demás. Bueno, para eso te tienen que convencer, ¿no? De que pasó algo, de que es urgente, de que hay peligros. Bueno, esa fue una de las cosas que a mí me despertó en el año 2001. También hay que tener mucho cuidado ahí, pero cuando se cayeron unos edificios, supongo que saben de lo que estoy hablando, que todo eso fue usado, el miedo, para más herramientas de control, para vigilar, para poner más cámaras en todos lados, para controlar cuando alguien va a volar, eh, para dar más poder al poder y para generar guerras. Muchas guerras justificadas con eso, ¿no? Que después con el tiempo se vio que los argumentos eran falsos, por ejemplo. Bueno, viendo eso, hace unos programas les hablaba, no lo compartí finalmente en el grupo, lo voy a compartir ahora, de un video de un analista inglés, un historiador, que cuenta cómo estos eventos históricos muy importantes, em, como el del Señor del Bigote, por ejemplo, como la guerra entre el comunismo y el capitalismo, hay otra historia en eso, ¿no? Pero son cosas que por medio del cine, las películas, por medio, por supuesto, de los discursos, nos convencen como siempre, hay que tener miedo, que hay que hacer caso de lo que dicen porque ellos están ahí previniendo esas cosas, porque están cuidándose del otro, porque tienen que derrotar al enemigo. Bueno, estas cosas, por supuesto, nos manipulan, nos hacen entrar en frecuencias de odio, de odio al rival, y no en preocuparnos de cómo realmente, por ejemplo, nos llevamos con el prójimo o cómo mejoramos nuestra vida. A ver, decía Claudia, desde fines del 2019, principio de 2020, que dejé los noticieros de lado. Guiño, guiño. Bueno, claro, muy bien. Algo habrá pasado, ¿no? Eh, para mucha gente, ¿no? Eso fue, por eso estas crisis también, y esto es para lo que sirve, ¿no? Para entender que tenemos poder, porque si yo, por ejemplo, tengo gente cercana que se la pasen mirando estas cosas, ¿no? Y cuando vienen y están todo el tiempo, uy, mira ahora el problema económico, uy, mira ahora que están robando de esta manera, cuidado.
uy, ¿viste esto? Que salió esto, no puede ser. Y están en esa frecuencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende, pero eso es lo que mantiene a la gente hipnotizada también en eso, ¿no? Estar enojados, estar preocupados, pendientes de algo, en vez de mirar hacia adentro, de ver qué está pasando con nuestros conflictos, de orientar la vida de uno, por ejemplo, no en base a la crisis económica, sino a cómo mejoramos nosotros nuestra economía desde nuestros recursos, ¿no? Lo que hablamos muchas veces en los programas, ¿qué tratamos de hacer desde acá? Enfocar en lo que nos parece importante, lo que nos parece que lleva al crecimiento, pero hay que advertir, como todo esto, que después son las conversaciones que tenemos con los demás, lo que la gente habla siempre lleva hacia lo mismo. Dice Sol, sí, sí, estaba en la obra, era la productora que les mandaba instrucciones por la cucaracha. Ah, mira, es verdad, es verdad. Ahora me acuerdo. Bueno, hola Silvia Rosado, que dice, hola, recién puedo entrar, buenas noches. Estamos hablando de los engaños con los que hemos crecido. Solo veo cosas puntuales en la caja boba, dice Hanna Mendoza. Bueno, muy bien. Claro, exactamente. El poder significa poder usar estas cosas, poder participar para entender a dónde nos están queriendo llevar, qué temas proponen. Cuando uno ve el juego a dónde llevan, es muy divertido ver esas cosas porque decimos, esto ya sé a dónde va. Cuando nos están contando esto, ya sé a dónde, qué quieren que hagamos, cómo quieren que reaccionemos, ¿no? Como les decía, cuando están con un caso polémico, quieren que nos indignemos, que estemos ahí prendidos, que tomemos bandos, quién está a favor, quién está en contra, nos peleemos unos con otros. Supuestamente que llevan a cambios, pero siempre llevan a cambios muy puntuales, muy circunstanciales, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, Cromañón, vamos a decir, para los que vivieron en Argentina. Y por un tiempo se inspeccionan más, para los que no saben, que fue un incendio importante que hubo, donde murió mucha gente, en Argentina, en un recital. Entonces, por un tiempo hay más controles, más. Ahora, tocar por ejemplo, todo el negocio que hay atrás con las habilitaciones, las coimas, no, de eso nada. Vigilemos un tiempo ahí a ver la salida de emergencia y demás, y después el tema se olvida, porque todas estas cosas, la atención que ponemos furiosamente en algo, es muy pasajera. Está un tiempo y después se pierde, se va y nos tienen que dar otro tema para que alimente nuestra atención. Así que, bueno, vamos a seguir un poco con esto, pero algo que les quería contar, ya estamos muy avanzados como para entrar en esto, pero por ejemplo a mí, también por mí, lo que entiendo que es mi esencia de ir a cosas más allá de esta realidad, que me interesen cosas quizás más, ¿cómo decirlo, no? No sé si más profundas, por un lado más profundas, pero quizás también más amplias, más fantasiosas para algunos, ¿no? Como qué mundos hay más allá de esta realidad concreta que nos cuentan. Bueno, siempre me interesaron estas cosas, me interesaban las cosas de ovnis, me interesaban las cosas de la arqueología perdida, estos misterios de la arqueología, por ejemplo, el tema de las pirámides de Egipto, ¿no? Que también Claudio las visitó, yo no he tenido el gusto todavía, pero, por ejemplo, ¿no? De ver esta historia y decir, esto no encaja, cómo hace tantos miles de años tenían este conocimiento para hacer esas mega construcciones orientadas, alineadas con las estrellas, con precisión matemática, con simbología, con sabiduría ahí. Bueno, ¿y qué hace esto? ¿No? Oculta que hubo una sabiduría. Es como que la historia, como decía un poco ahí en el texto, la historia eran primitivos, estaban ahí con sus tonterías y ahora que tenemos la ciencia y que tenemos la tecnología, nos damos cuenta que todas esas cosas eran pavadas. Bueno, ¿qué hace eso? Por un lado, quizás nos esté ocultando qué es lo que realmente pasó en esa historia, de dónde venimos, por ejemplo, cuál es nuestro origen, qué somos realmente, y el poder, porque ese conocimiento que tenían es poder, y es un conocimiento que hoy en día también queda borrado con todo esto, ¿no? Con decir, bueno, esas eran cosas, fantasías que tenían porque no entendían el mundo, porque no tenían un telescopio para mirar las estrellas, entonces inventaban que esos eran dioses. No, no, ahí había sabiduría, conocimiento,
como por ejemplo es la astrología, que es entender la influencia que tiene en cómo nos construye, en nuestra personalidad, en qué talentos tenemos, en qué desafíos nos traerá la vida, en cómo esos ciclos van a influir en los movimientos sociales, digamos, un conocimiento tan profundo que en realidad ellos lo usan, lo saben, lo conocen, pero a lo que nos llega a nosotros es, ya sea que es una tontería o, bueno, miremoslo para ver, uy, qué me va a tocar el año que viene, y dejarnos en algo que nos sirve para muy poco, cuando en realidad está hablando de que estamos conectados con ese universo, que hay algún diseño ahí que tenemos que entender, ¿no? ¿De qué somos parte? ¿Por qué estamos conectados con lo que pasa en las estrellas en todo nivel? Y cómo eso nos lleva a tener poder. Si nos conocemos, tenemos poder. Si nos conocemos, podemos usar nuestro potencial, podemos cambiar nuestra vida en base a eso. Como conté en programas, por ejemplo, cuando tratamos los elementos, ¿no? Que ese conocimiento milenario, por ejemplo, entendía como los 4 elementos también se relacionaban con las personalidades de cada ser humano. Entonces, por ejemplo, el de fuego es más pasional, es más extrovertido, tiene esa energía hacia afuera, y el de agua es más introvertido, por ejemplo, pero más reflexivo, más conectado con las emociones. Bueno, cuando nosotros entendemos eso de nosotros mismos, entendemos que, bueno, esto es mi talento, lo tengo que potenciar, pero también me tengo que cuidar de no perderme las emociones, de ir a la acción. Contamos en esos programas. Y el que es de fuego, bueno, el que es en astrología, digamos, el signo solar corresponde a un elemento, y eso nos habla de cuál es nuestra tendencia principal, ¿no? Es mucho más complejo y es muy interesante, pero básicamente nos ayuda a entender, si bueno, sos de fuego, vas a tener que moderar muchas veces esa impulsividad, ese entusiasmo, conectarte más con el interior. Bueno, sabiduría que nos da una guía en la vida. Bueno, eso me estoy adelantando un poco, pero bueno, el tiempo como siempre va a ser tirano. No es el único tirano del que estamos hablando hoy. Medios y entretenimiento, bueno, decíamos, control de tendencias, siempre van a ellos decirte en qué hay que pensar en cada momento y en qué no. Porque lo que cuestiona, como todos vemos que pasa, como les decía recién, llegar a cerrarte tus cuentas de banco, sacarte tu matrícula si sos médico, si sos profesional de la salud, desprestigiarte con la gente para que la gente diga, ay, dice mentiras, es ridículo lo que dice, siempre al que se opone. Y casualmente el que se opone muchas veces está proponiendo, está advirtiendo sobre peligros, por ejemplo, de los fármacos, o está trayendo soluciones profundas a los problemas, como por ejemplo puede ser la medicina de Hammer, ¿no? Uno de esos conocimientos que hoy mucha gente está prestando atención porque trae una visión donde podamos entender por qué el cuerpo genera la enfermedad y demás desde otro punto de vista, y por lo tanto solucionarlo, y no simplemente depender de un estudio y que nos diga, tenés esto, vas a tener que tomar esta cosa, te vamos a tener que operar, o vas a tener que convivir toda la vida con esa deficiencia, ¿no? Siempre nos trae esto que están queriendo prohibir, poder, muchas más alternativas de cómo manejarnos en la vida. Y esto lo digo también, o sea, no teóricamente, me toca, creo que a todos nos toca, pero cuando, por ejemplo, un ser querido está pasando por algún problema de salud y no considera otras posibilidades, está atrapado en esa forma de no solucionar, encarar eso que le pasa. Entonces, si le dicen, y tomate esto, y eso te trae un montón de efectos adversos, no importa, pero es lo que puedo hacer, vivir con sufrimiento, vivir con incapacidades, vivir mal, pero si no puede ver más allá, para decir voy a informarme de otras cosas, voy a consultar con otro tipo de medicina u otras formas de salud, bueno, no hay forma de sacarlo de eso y vemos las consecuencias. Y eso es muy triste y muy frustrante, pero tiene que ver con que ese adoctrinamiento hace que la persona diga, no, solo voy a creer en esta visión de la realidad y no voy a ver ninguna otra cosa.
bueno, cierro con esto, pero cómo se ataca constantemente, la visión alternativa es peligrosa, siempre les van a decir es peligrosa, ¿no? Cuidado con esto. eh, y eso está dando vuelta a la tortilla, ¿no? En realidad lo peligroso es lo que tomamos como verdad muchísimas veces, y en la alternativa, si bien todo hay que investigarlo y conocerlo, están las posibilidades de una vida más consciente. Como les decía, por ejemplo, ¿no? Si hoy para la, si hablamos de salud mental, em, cuando, si todo lo que sea, por ejemplo, terapias energéticas, una terapia de vidas pasadas, constelaciones familiares, que mal hechas o hechas sin un seguimiento pueden ser problemáticas, sí, pero mal hecha la psicoterapia y ni hablar de la psiquiatría, también pueden traer muchos problemas. Entonces, pero lo que te van a decir es, no, esto son pseudociencias, que no, cuidado con esto, hay que denunciar, en vez de pensar qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Porque la gente está buscando cosas que lo conecten con su espíritu, con una sabiduría más profunda, con tener otras herramientas que evidentemente no está dando las alternativas oficiales. Bueno, y política, si querés, Claudia, podemos sacar esta imagen. Ahora vamos a cerrar un poco con la otra. Política porque también, más allá de que, de nuevo, esas son opiniones personales que uno puede decir, sí, a mí me gusta este partido, este candidato, lo que nos van a mostrar siempre es, seguí a este y peleate con el otro. Ah, mirá lo malo que hizo este, pero el bueno es el otro. Siempre nos ponen eso que es muy primitivo, muy infantil, de buenos y malos, como son las historias arquetípicas, las historias de las películas, que necesitamos un héroe, necesitamos un villano a quien odiar, pero en la realidad tenemos que ver que, bueno, ni el villano quizás sea tan villano, ni el héroe sea tan héroe, y en la realidad eso es lo que solemos ver. Pero siempre apuntan a eso. Entonces uno puede decir, bueno, sí, a mí me gusta esto, pero el idolatrar hace que uno no vea nada negativo de esa persona, de ese partido, de ese candidato, de esa forma, de esa ideología, de esa forma de ver el mundo, y que creamos que el problema es destruir al enemigo. Si destruimos al enemigo va a estar todo bien. Y no, por más que uno diga, yo creo en esta persona, yo creo en esta forma de abordar la economía, la política, los problemas están en lo interno, están en cómo se lleva a cabo eso, en qué pasa con la corrupción, en qué obstáculos habrá de entre el ideal de esa alternativa y lo que realmente vamos a ver en el mundo, ¿no? Que es mirar para adentro, es lo mismo que uno tiene que hacer para sí mismo, en vez de decir, no, el problema es mi pareja o el problema es mi jefe, mirar para adentro y decir, a ver, yo qué tengo que cambiar para que esto mejore. Hola Carolina, ¿cómo estás? Dice, saludos nuevamente por aquí, después de unos miércoles, abrazos de Uruguay. Ah, sí, no estuviste, ¿eh? No, ya pensé que nos abandonabas, Carolina, ¿eh? Qué bueno que me estás diciendo que estás por ahí. A ver, decía Claudia, me estaba acordando del tema de la Inquisición y situaciones parecidas a través de la historia. Detrás de esas persecuciones siempre hubieron miedos a que la gente vaya más allá de lo que muestran. Claro, exactamente. Por eso digo, ahí está el lado oscurísimo de las religiones, donde no es yo creo en esto y te doy esta sabiduría y te doy técnicas y crece como persona espiritualmente. Es lo que piensa distinto, lo que trae algo distinto está mal y persigámoslo. Y cuando esa religión estuvo en el poder, como fue por mucho tiempo con el catolicismo y quizás todavía sea de alguna forma más menos evidente, es perseguir. ¿Y qué perseguían? Bueno, perseguían, por ejemplo, la alquimia, la astrología, la magia, ¿no? La magia entendida como realmente el poder de alterar la realidad, ¿no? Que no necesitas de un sacerdote, sino que lo puedes aprender vos mismo. Todo este conocimiento oculto se persiguió. ¿Por qué? Porque daba poder, porque hacía que yo diga, ay, no tengo que seguir a este, yo tengo el poder en mí mismo. Y eso es lo que siempre se evitó y se sigue evitando. Dice Sol, como pasó con Frank Suárez, que estaba por sacar un libro.
relacionado con la cura del cáncer y apareció su vida autoterminada, vamos a decir, para que no se pongan sensibles las redes, porque por ahora venimos sobreviviendo a todo ese silenciamiento. Y también no se olviden de unirse a nuestra comunidad de Telegram, Psicología de Otra Dimensión, que ahora sí les voy a compartir este video. Les recomiendo que lo vean de este historiador y que piensen, opinen, a ver qué les parece. Pero hay que tener por lo menos escuchar versiones alternativas. Pero bueno, sí, Frank Suárez, por ejemplo, es alguien que también ya lo hemos recomendado, pero que te habla de, por ejemplo, algo muy sencillo, la acidez. Yo cuando tengo acidez, antes decía, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a tomar un fármaco. Bueno, Frank Suárez decía lo más sencillo del mundo, toma agua, toma mucha agua cuando tenés acidez. Y descubro que me resulta. No tengo que comprar nada, no tengo que meterme nada en mi organismo que traiga efectos secundarios. Y así miles de cosas, ¿no? Hablando de la diabetes, de la hipertensión y demás cosas que, bueno, nos horrorizan, ¿no? De problemas y en general va a medicaciones crónicas y demás. Y tenemos que investigar porque, por ejemplo, desde la alimentación se pueden modificar muchas cosas. Decía Vero, sí, tantas personas que contaron verdades comprometedoras y terminaron accidentados. Exactamente, eso, como decía Sol y como dice Ibero, cuando ha habido personas que dijéramos yo esto, quiero lo que descubrí, lo que inventé, lo quiero dar, lo quiero promocionar, muchas veces ni siquiera cobrando o quizás dando a conocer algo que después las personas solas lo pueden usar, en general les ha ido muy mal y tenemos que tomar muy en serio estas cosas, porque preguntarnos cómo viviríamos, ¿no? Si existieran todas estas cosas disponibles, qué tanto mejor estaríamos de salud, psicológicamente, en nuestra forma de vida, posiblemente, ¿no? Qué descubrimientos, qué inventos nos mejorarían la vida. Bueno, a ver, algunas cositas más que quería decir, no vamos a poner otra placa para no pasarnos mucho de tiempo, pero bueno, como esto se ve también, mencionamos, ¿no? En la educación, lo mencionamos al principio, de cómo también nada de esto que estamos hablando uno lo va a ver en la escuela, ¿no? ¿Por qué no podríamos aprender educación emocional en la escuela? ¿Por qué no podríamos aprender cómo relacionarnos con los demás? Cosa que decíamos por ejemplo, lo que hablamos en el programa anterior de las relaciones nutritivas. ¿Por qué no podríamos aprender a cuestionar la información, a pensar por uno mismo, ¿no? Porque eso no se da, no se transmite. Y bueno, como les decía, en la psicología también, ¿qué es lo que nos toca? Tomando, por ejemplo, la idea de la astrología, que también cuando se da como algo muy superficial, muy tonto, que, claro, cualquiera que quiera ser un poco racional con eso va a decir, esto no tiene sentido, y no nos enseña la parte profunda de esto, pero que es algo que complementa muy bien para entendernos qué tenemos que trabajar, qué situaciones posiblemente se nos presenten en la vida. Bueno, todo eso queda oculto, ridiculizado, por supuesto, por fuera de lo que se enseña en universidades y demás. Entonces, bueno, un poco cuál es el mensaje de esto, ¿no? Mirar estas áreas, poder cuestionar. ¿Por qué? Porque aparece un poder que, bueno, ya sea, yo siempre digo, ¿no? Yo creo que esto es intencional, creo que hay cosas muy oscuras que intentan que estemos en ese nivel de vibración, pero cuando salimos de esto, quizás, si no es así, quizás sea el mismo estado de conciencia en el que estamos, por la evolución que tenemos, estamos en ese estado de conciencia donde todavía nos aferramos a las emociones bajas, al conflicto, al odio al otro. Bueno, igualmente pasa lo mismo. Tenemos que buscar esas alternativas que uno como ser consciente tiene que tratar de ir más allá del el conocimiento general de su época, las ideas generales de su época, y ir a poder cuestionar y decir, bueno, a ver, entonces, ¿yo qué quiero hacer para estar mejor, para vivir mejor, para pensar de otra manera, para concebir el mundo y la realidad de otra manera? Porque realmente, así como decía al principio, si uno se separa de una pareja violenta, en el momento es muy fuerte el decir, uy,
mirá con quién estuve, mirá lo que elegí, mirá cómo se me fue parte de mi vida con esta persona, mirá quién es el padre o la madre de mis hijos, posiblemente, o sea, cosas muy duras. Lo que se logra con eso es abrir toda otra forma de vida, donde quizás te vuelves a encontrar con tus amigos, ves que habías dejado de perseguir sueños e intereses, quizás mejores tu situación económica, eh, quizás te empieces a interesar por temas que el otro te criticaba y te hacía sentir mal, mejores tu autoestima seguramente sin esa persona que te está tirando abajo todo el tiempo. Entonces, todo ese dolor, eso duro de ver cómo estuviste viviendo, lo que creías, cómo era tu vida, tiene una recompensa mucho más grande en todo lo que se abre después, en lo que podemos hacer a partir de eso. Porque si bien tenemos que ver cosas muy oscuras y muy negativas, a su vez, por ejemplo, dejamos de creerle todo lo que nos dicen y de angustiarnos por un político, por otro, por la noticia de turno. Eh, Podemos cuestionar todas estas cuestiones que hacen a nuestra salud física, mental. Entonces, realmente esto lleva a mejorar la vida, si bien como todo proceso de cambio, como un parto puede ser doloroso, pero lo que viene después es lo maravilloso, ¿no? A ver, decía María Alejandra, hola, buenas noches. Respecto a la salud, me sigo cuestionando por qué todo es de por vida y encima se lo plantea eh, al médico y te hace sentir mal si no tomas lo que te dicen, es un horror. Bueno, porque los médicos, así como les digo, los psicólogos también, los psiquiatras también, están formados en esas visiones. Entonces ellos mismos no cuestionan lo que les enseñan. Por lo tanto, cuando te dicen eso, posiblemente lo creen porque la gran mayoría lo creen, otros se benefician y les dan cosas, pero la gran mayoría lo creen y te dicen realmente es lo mejor. ¿Pero por qué? Porque no investigaron las alternativas, porque les hicieron creer que las alternativas son fantasías, tonterías. Y si bien ciertas ideas pueden ser fantasiosas también, ¿no? Como decir, bueno, yo con, no sé, la ley de atracción únicamente me voy a curar de esto. Eso puede ser fantasioso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que integrar esos dos polos, tenemos que usar todos esos avances, como decía ahí, em, como decía por ahí alguien, ahora se me está yendo quien lo dijo, pero usamos eso, usamos esa información que nos dan los medios, o usamos eso que nos puede traer la ciencia moderna, pero no nos quedamos solo con eso, no compramos solo eso. Entonces también usamos ese juicio crítico para evaluar, a ver, ¿hay otras alternativas? A ver, ¿conozco a alguien que lo hizo? ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? Bueno, entonces prestemos atención. ¿Esta persona me la recomiendan? Bueno, la escucho hablar y lo que dice me resuena, me parece interesante, me parece que es alguien que sabe de lo que habla, que realmente ayudó a gente. Bueno, entonces confiar en eso interior también y en ese juicio crítico de uno para ver que de lo alternativo nos puede dar otras opciones. Pero como dice María Alejandra, cuando te dicen esto es de por vida y te va a traer un montón de problemas, pero no importa, es lo único que puedes hacer, bueno, no nos están ofreciendo opciones muy buenas, ¿no? Entonces da para pensar a ver si no hay otras opciones de qué podríamos hacer. Dice, más de una vez quise tirar la levotiroxina por la ventana. Primero tuve hiper y ahora hipo. En cualquier momento tiro todo y elijo por mí. Bueno, te recomiendo a Frank Suárez, que habla mucho de eso. Seguramente que puede hacerte descubrir alternativas que vayan más allá de eso que se está dando en la medicina. Tiene un montón de videos, tiene un canal en YouTube, un montón de videos ahí, podés buscar este tema, por ejemplo, de la presión o del tiroidismo, no creo que hablas del tiroidismo, de la tiroides. Hay otros también, otros médicos, por ejemplo, que están hablando en las redes con visiones más completas. Así que informándote, seguramente que vas a encontrar muchas alternativas. Así que bueno, creo que más o menos hemos cubierto todo lo que teníamos hoy en carpeta. Por supuesto, son temas profundos para retomar, que los hemos tratado y vamos a volver. Pero bueno, creo que es muy importante ver más allá, es muy importante ver que es muy difícil a veces encontrar el bienestar si no estamos advertidos de todo esto que tanto nos impregnó, que es el sistema.
que es la Matrix, que son las creencias implantadas, y cuando podemos cuestionar se nos abren muchas posibilidades, desde los temas que tratamos siempre acá y desde muchos otros que a veces también tocamos. Ahí dice Indy Lucy, Frank Suárez, y decía Solcito, Metabolismo TV es el canal de Frank Suárez. Ahora lo llevan sus hijos reeditando o resubiendo sus videos. Exactamente, así que ahí hay mucha información como para cuestionar. Dice Carolina, el doctor @Ludwig Johnson. Bueno, a él no lo conozco. Sí conozco uno que se llama John Model, para los que entienden inglés, que también habla de estas cosas, muy interesante. Cuestionando, a veces buscando los estudios científicos también, como cuando uno busca e investiga realmente en los estudios científicos, descubre muchas cosas que no te dicen sobre los mismos fármacos, las cuestiones de la medicina, alternativas naturales que tienen su investigación atrás. Así que gracias Carolina por la recomendación. El doctor @Ludwig Johnson, Johnson con HN en el medio. Así que bueno, ahí recomienda Frank. Bueno, gracias por haber estado, por la participación. Nos llevamos datos nuevos. Ahora lo voy a investigar a la recomendación que dice Carolina. Bueno, dice, ahora hay muchos referentes, dice Hanna, como Claudio, que son honestos con la información que nos brindan su paisano Agustín Laje es muy bueno. Bueno, sí, para por lo menos también poder pensar la política, cuestionar muchas tendencias ahora que se están imponiendo, también es muy interesante, es profundo para debatir, se puede no estar de acuerdo con todo porque ese es el tema, no tenemos que seguir a alguien y comprar todo lo que nos da sin masticar, sino que podemos cuestionar y pensar, esto me gusta, esto no, pero seguramente te hace reflexionar. Así que bueno, gracias por haber estado. Seguimos la semana que viene, como siempre, de acá los miércoles a las 8. Ahora los dejo, creo que tenemos programación en Quinta Dimensión, así que los dejo ahí para que sigan. Y bueno, muchas gracias por haber estado. Nos vemos la semana que viene en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.